De ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Estación Central. Hoy jueves 10 de octubre, los saludamos con mucho gusto. Bienvenidos nuevamente, le reitero esta invitación a que usted esté con nosotros durante esta hora. Mi nombre es Begoña Lomelí y los saludo con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo que forma parte de Estación Central. Gracias si usted nos está sintonizando a través de C7 Televisión o si lo hace a través de C7 Radio, también sea usted bienvenido. Si está usted en internet, bueno, pues lo saludamos a través de www.c7jalisco.com. Y por cierto, si usted nos está viendo en la retransmisión de la madrugada, bienvenido también. Esperamos que este tema y esta mesa también, bueno, pues tenga aportaciones importantes para usted, de acuerdo con el tema que tenemos esta semana, que es la iniciativa de ley de libre convivencia en el estado de Jalisco. Sus opiniones son muy importantes, así que puede expresarlas al 3030-5307 o también al 01800-087-8817. Le recuerdo que estamos en Twitter en @C7-EstCentral. Ahí también puede usted hacer los comentarios, sugerencias, preguntas, todo lo que usted quiera, ahí estamos también en Twitter. Y bueno, pues esta tarde yo saludo con mucho gusto a nuestros invitados. Está con nosotros el psicólogo José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana. Bienvenido, Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes, Begoña, muchas gracias por la invitación. Gracias, bienvenido. Bienvenido también al padre Antonio Gutiérrez Montaño, director de Comunicación Social del Arzobispado de Guadalajara. Muchas gracias, buenas tardes a los que nos acompañamos en esta mesa. Bienvenido, padre. También está con nosotros Luis Ignacio Gómez, vicepresidente de Códice. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Gracias, Begoña, por la invitación. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y bueno, pues como ya decíamos al principio del programa, esta semana hemos hablado, desde el lunes, martes, el día de ayer, con los jóvenes, acerca de esta iniciativa de ley de libre convivencia. Y bueno, pues iniciamos siempre con una pregunta rápidamente para que ustedes nos hagan saber pues cuál es su opinión a través de una sola palabra, ¿de acuerdo? Sería en este caso en una palabra que cada uno de ustedes nos dijera qué es la libre convivencia. Empezamos a mi mano derecha con José de Jesús Gutiérrez. Bueno, serían 4 palabras. Bueno. Libertad, amor, derecho y responsabilidad. ¿Y en una sola? Derecho. Ok, bueno, muy bien. José de Jesús, listo, muchas gracias. Padre Antonio Gutiérrez, ¿en una palabra o en un conjuntito pequeño de palabras? Después de revisar la ley la encuentro todavía confusa e innecesaria en este momento. Ok, muchas gracias, padre. Y Luis Ignacio Guzmán, por favor, en una sola palabra o en una pequeña idea, libre convivencia para ti. Simple, Begoña, amplitud de derechos. Amplitud de derechos, ok. Bueno, pues antes de irnos al corte, a cada uno de ustedes igual les voy a preguntar por qué eligieron esta palabra o este conjunto de palabras para poder definir. Así que brevemente, por favor, Pepe, ¿por qué elegir estas 4 palabras o derecho en el caso de libre convivencia? Bueno, de entrada todos tenemos el derecho de elegir a quién querer y a quién amar, y eso lo dicta la razón, pero también lo dicta el sentimiento. Entonces, si tenemos esa libertad, pues tenemos el derecho para poder darle certidumbre jurídica a nuestra relación. Ok, muchas gracias. Padre Antonio Gutiérrez, ¿por qué elegir estas palabras confusa e innecesaria de momento? Porque después de revisar la ley, bueno, no es el momento de detallar en dónde encuentro yo las diferentes contradicciones. Por eso es por lo que yo señalo que es confusa como viene presentada. Se presenta con una cara, pero la intención es otra. Y también es contradictoria, porque ya tan solo el decir libre convivencia, pues como señalaba alguien, es quererle poner rejas, por ejemplo, a un campo de fútbol, ¿no? donde está abierto. Una ley de libre convivencia sería contenerla, limitarla. Okay. Innecesaria porque todo lo que reclama la ley, todo lo que pide la ley, ahora con esto no quiero decir yo que estoy queriendo despreciar la dignidad común que tenemos todas las personas,
independientemente de sexo, raza, color, lengua, cultura. Con eso, lo que estoy diciendo, no estoy queriendo yo despreciar la dignidad de ninguno de ellos, sino que esta ley en concreto, que es el tema que nos ocupa, lo considero innecesario porque lo que propone ya está contenido en otras leyes. Okay. Pero ya iremos abundando en este tema. Muy bien, muchas gracias, padre. Por favor, Luis Ignacio Guzmán, ¿por qué elegir amplitud de derechos? Porque actualmente, Begoña, existen familias que no son conformadas por papá, mamá e hijos. Personas que están viviendo bajo un mismo hogar, que se procuran bienestar, que se procuran ayuda, que tienen una convivencia ya en estas alturas en nuestro Estado y que es necesario darles derechos, es necesario darles una certidumbre jurídica. Por eso es que nosotros vemos como buena este primer intento para ampliar derechos de las personas que hasta ahorita no los tienen. Ok, bueno, pues muchas gracias a cada uno de ustedes. Nos tenemos que ir al corte, pero bueno, pues a partir de esta pequeña pregunta ya tenemos una postura que cada quien puede ir desarrollando a lo largo de este programa. Tenemos también la comunicación abierta para usted. Les recuerdo que esta tarde nos visita José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana. También está con nosotros el padre Antonio Gutiérrez Montaño, director de Comunicación Social del Arzobispado de Guadalajara, así como Luis Ignacio Guzmán, vicepresidente de Códice. Esperamos su comunicación también. 3030-5307 y 01800-087-8817. En Twitter también estamos, @C7-Est Central. Vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Esta semana estamos hablando acerca de la iniciativa de ley de libre convivencia que se está platicando, se está discutiendo en el estado de Jalisco. Y tenemos las aportaciones de nuestros invitados. En el bloque anterior teníamos como palabras para definir libre convivencia, por una parte con José de Jesús Gutiérrez, libertad con derechos, este derecho de querer, escoger a quien amar. También el padre Antonio Gutiérrez Montaño nos decía una palabra que es confusa, esta ley es innecesaria de momento, da una cara, pero tiene otras intenciones, en resumidas cuentas a lo que nos comentaba. También Luis Ignacio Guzmán nos comentaba que libre convivencia es amplitud de derechos por familias que están conformadas de la manera que no es papá, mamá, hijo, sino que conviven en un mismo hogar y que, bueno, pues se apoyan y que es necesario extender estos derechos. Y yo quisiera también saber la opinión de ustedes, alguna duda que ustedes tengan, bueno, pues lo pueden hacer. Les reitero nuestras líneas telefónicas, 3030-5307 y 01800-087-8817. En este bloque tenemos otra pregunta que a lo mejor puede también generar confusión con la sociedad y bueno, pues también creo que Estación Central es un medio para informar, ¿no? ¿Esta ley es una ley exclusiva para homosexuales? ¿Cuál es el punto de vista de cada uno de ustedes? Padre Antonio, Luis Ignacio, José de Jesús, ¿quién dice yo? Bueno, a mí me gustaría aclarar que la ley no es exclusiva para homosexuales, ¿no? La ley en su artículo 3 dice que la ley de libre convivencia será un acto jurídico en el cual se forma por personas con capacidad jurídica que establecen un hogar común con voluntad de permanencia y ayuda mutua. No se está hablando de género, no se está hablando de amor, no se está hablando de sexo. Simplemente se está hablando de dos personas hasta ahorita en esta definición de la ley que constituyen un hogar común con deseos de permanencia y ayuda mutua. O sea, no estamos hablando de nada que tenga que ver con uniones estrictamente entre dos personas del mismo sexo. Y eso es algo que los grupos de derecha, los grupos conservadores, por ahí ligados a la iglesia, han tratado de confundir a las personas, hablando que esto es equiparable al matrimonio y que esto dañaría a los niños porque se va a hablar de adopción. La ley no habla nada de adopción, nada de matrimonio, es una ley diferente. Y por lo mismo nosotros creemos que es una ley que ampliaría derechos a, como ya lo decía anteriormente, a personas que ya viven bajo un mismo techo, que no tienen certeza jurídica. Pero no estamos hablando de leyes exclusivas para homosexuales, ni de matrimonio, ni de nada que tenga que ver con adopción. Padre Antonio, José de Jesús, ¿alguna aportación? Bueno, por principio de cuentas, por lo que vi cómo está conformada la mesa, va a ser 2 contra 1. ¿Verdad? O dos opiniones diferentes. No sé si esa fue la intención, pero bueno. No, su opinión es bienvenida, por favor. No, yo lo sé,
para que fuera más equitativo, ¿no? Con 2 cerebros piensan más que uno. En realidad, bueno, por principio, respondiendo a lo que decía Luis Ignacio, ¿verdad? Sí, así es. Luis Ignacio, por desgracia, esta ley, como ha venido presentándose, no es lo sustancial de los contenidos, de cómo está escrita. Pero sí es más bien, hay que señalarlo, yo creo que esto no se puede contradecir, es una ley de carácter más bien político que en realidad buscarla en nombre de la dignidad, en nombre de los derechos, que para un discurso suenan muy bien, porque nadie se va a oponer a la dignidad ni a los derechos de las personas, nadie en su sano juicio se va a oponer así y decir, yo estoy en contra de los derechos. O sea, el discurso, la retórica es buena, pero esto tiene un carácter más bien político, o sea, desde cómo viene presentada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues nos ganaron el título, o sea, nos han achacado el título de conservadores. O sea, desgraciadamente no les pusimos primero conservadores a otros grupos, ¿no? Si no, ellos serían los conservadores, ¿no? O sea, se me hace relativo el término de conservadores. Se me hace relativo. ¿Qué significa ser conservadores y qué significa ser de avanzada? Porque muchas cosas que dijeron es de avanzada, o sea, ser conservadores a veces se identifica con no tener cerebro, con estar deteniendo a la sociedad, con no querer avanzar. Y cuando, como por ejemplo, pensamos en las leyes de avanzada que promovió Zapatero en España, por ejemplo, pues miren el país que dejó por las leyes de avanzada. Entonces, esos términos se me hacen relativos de conservadores y de avanzados. Sí, por pensar en los derechos, en la dignidad, porque el discurso aparentemente de beneficio de los pobres, que se parece mucho al, dicho entre paréntesis, a las leyes que se están promoviendo, que para ayudar a los pobres, que ayudar para más pobres, etcétera. O sea, en nombre de los pobres, en nombre de los derechos, en nombre de eso, se hace una sociedad que políticamente viene perjudicada. Un tema político perjudica a la sociedad en último término. Entonces, desgraciadamente nos ganaron el título de conservadores, o sea, nos indilgaron ese título. O sea, como queriendo decir, ustedes impiden el desarrollo de la sociedad. Y ya adentrándome en esto, aunque no está explícitamente señalado que es para homosexuales o que es para personas con esta tendencia, etcétera, o para buscar el matrimonio, ni para los niños en adopción, hay que señalarlo, hay que reconocerlo que explícitamente no está escritas, cuidaron también de que esas palabras no vinieran señaladas en la ley. Sin embargo, cuando aquí se habla del mismo distinto sexo, pero parientes en 5º grado, o sea, por medio de a través de otras palabras se señalan que va a estar dirigida para personas de este tipo, aunque no se diga explícitamente, o sea, porque primos no van a poder convivir, papá e hijo no van a poder convivir, no van a tener los mismos derechos, porque se habla de consanguineidad hasta 5º grado. Entonces ahí es donde yo hablaba de confusa, y de esta forma pues está mal planteada. Cuando se habla de diferencias entre libre convivencia y matrimonio, y señala estos escritos que yo traigo es del diputado Enrique Velázquez, dice lo mismo pero con diferentes palabras. A lo mejor estaría de más leerlo, no es mucho, pero se pueden meter a internet, a su página de él o a la página del PRD, y ahí van a encontrar que cuando se habla dice, no, es que estas uniones son esto y el matrimonio es esto, dicen lo mismo, es el mismo contenido, solamente con diferentes palabras. Entonces, es ahí donde dice, bueno, yo no acepto un discurso de ese tipo en el que sí no se menciona explícitamente homosexuales, que por supuesto que nosotros, todo el mundo debemos respetarlos. Unos son homosexuales y otros somos heterosexuales, y creo yo que hasta ahí no hay ninguna dificultad, ni tiene por qué haber ninguna dificultad,
pero también que haya certeza y que haya claridad en la definición de los términos. Okay. ¿Verdad? Y lo último, pues hablamos de una ley de gradualidad también. Y conste que durante toda la mesa no voy a poner ningún concepto de carácter dogmático o moral estrictamente, y menos moral católico, y no porque lo desprecie, sino porque no es el ámbito para señalarlo, no es el ámbito de la discusión. Okay. Hablamos de una ley de gradualidad. Empezamos con esto, como para luego, empezamos con el aborto, para luego seguir con la eutanasia, y para luego seguir con las personas de la tercera edad que son improductivas, etcétera, como ha sucedido. Ok, muchas gracias, Padre Antonio. Por favor, José de Jesús Sí. Gutiérrez, acerca de lo que comenta el Padre Antonio, lo que comenta también Luis Ignacio, y si está Claro. bien para homosexuales, no, la confusión, por Claro. favor. Mira, yo estoy convencido, y basta hacer un estudio histórico de la humanidad, y yo estoy convencido que por ignorancia, por negligencia o por creencias, en la historia de la humanidad se han cometido muchos errores y muchas injusticias, ¿no? Por ejemplo, los griegos, cuando un niño o una niña nacía con una discapacidad, los mataban o los tiraban, ¿no? Porque pensaban que eran improductivos y que no tenían razón de ser, ¿no? Hoy, por supuesto, la persona con discapacidad tiene otra connotación y ha adquirido derechos que todavía hace 20 años no tenía, ¿no? Luego, por ejemplo, también ha sucedido en el caso de la mujer. La mujer en algunos países de África y de Medio Oriente, por creencias, cuestiones culturales, es una práctica común el que le cercenen el clítoris, precisamente porque desde esa perspectiva no tiene derecho a gozar, porque es una forma a su vez de evitar que tenga actividad sexual previa y asegurar que llegue virgen al matrimonio, porque entonces ahí se supone que si no llega virgen la van a repudiar, ¿no? Y eso hasta la fecha, ¿no? Sí. Entonces, lo cual también me parece que es una injusticia y una aberración, ¿no? Y así a lo largo de la historia de la humanidad, con los afroamericanos, con los zurdos. De hecho, el que utiliza la mano derecha es diestro, el que utiliza la mano izquierda es siniestro. En algún momento de la historia de la humanidad se consideró que el zurdo era endemoniado, ¿no? Y que inclusive había que espantarlo tirando sal por la izquierda, ¿no? Para que se fueran los malos espíritus. Yo creo que esta ley, a mí me parece que sí, en esencia, para mí sí es una ley que va con dedicatoria al homosexual, la persona homosexual, que se escapa escapa a otras posibilidades, ¿no? Pero que también tiene limitaciones, como ya se hablaban de las características en las que se pueden integrar, ¿no? Por ejemplo, la personalidad jurídica, que implica que sean mayores de edad, menores de edad por ningún motivo se podría o debería justificar, ¿no? A mí me parece que el homosexual, la persona homosexual históricamente había tenido una situación de un estigma, un rechazo, discriminación, y todavía se le catalogaba como enfermedad o locura, ¿sí? Ya en 1973 la Asociación Psiquiátrica Americana, en su clasificación de los trastornos mentales, lo eliminó, porque se dio cuenta con los estudios clínicos y la investigación que no era una enfermedad, es una simple preferencia sexual. En 1975 la Asociación Psicológica Americana también se adhirió a esta concepción y también reconocía y estimulaba los derechos de la persona homosexual. Entonces no nos debe asustar esto, no nos debe asustar. Lo cierto es que nosotros a veces nos enamoramos, desarrollamos un sentimiento amoroso por una persona contraria a nuestro sexo o al mismo sexo. Es una preferencia, ¿no? Entonces a mí me parece que hoy, en este momento, tenemos una oportunidad histórica en Jalisco de que se les reconozca esta certidumbre jurídica, porque si no, muchas veces es una situación que están pero no están. Y entonces no podemos aceptar por ningún motivo que existan ciudadanos de primera clase y de segunda clase. Los derechos son para todos y por lo tanto tienen derecho a integrarse como ellos decidan, ¿sí? A veces se ha querido ver como que el homosexual es depravado. Yo difiero, puede haber homosexuales depravados como también hay heterosexuales depravados. Entonces,
no es la condición de la preferencia sexual la que determina los valores y los principios de una persona. Okay. Por tanto, a mí me parece que esta ley, en esencia, sí está orientada a la persona homosexual, que no la limita a ese sector poblacional, pero que no nos debe asustar. Al revés, yo creo que es una reivindicación jurídica que tiene hoy, después de muchísimos años, las personas homosexuales. Bien, muchas gracias, Pepe, gracias. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte. Hoy estamos hablando acerca de la iniciativa de ley de libre convivencia en el estado de Jalisco. ¿Cuál es la opinión que usted tiene al respecto? La puede hacer llegar al 3030-5307 o a nuestra alada sin costo, 01800-087-8817. También estamos en Twitter, @C7-Est Central. Esta tarde nuestros invitados son José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana. También está con nosotros el padre Antonio Gutiérrez Montaño, director de Comunicación Social del Arzobispado de Guadalajara, y también nos acompaña Luis Ignacio Guzmán, vicepresidente de Códice. Todos bienvenidos. Nosotros nos vamos a nuestro corte y regresamos con más aquí a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Estación Central, 5 de la tarde, ya casi con 32 minutos, así que pues lo invitamos a continuar con nosotros hablando acerca de la iniciativa de ley de libre convivencia. Están llegando llamadas y también tenemos algunas que llegaron ayer muy tarde, así que las vamos a compartir con ustedes. Por ejemplo, esta está fresquita, es Fabiola y dice, es para el padre Antonio. No son uno contra dos, tal vez solo en la mesa, pero en realidad es una misma sociedad contra una minoría. Felicita a Luis Ignacio. Ok, muchas gracias, Fabiola. También Graciela García dice, felicita a Luis Ignacio, ya que es una persona congruente ante lo debatido, tiene idea con argumento amplio. Héctor Carrillo de Miravalle comenta, al unirse por la ley civil del Estado, hay un decreto con el número 15.777. El Congreso del Estado decreta artículo único, se expide la ley del registro civil del Estado de Jalisco con el artículo número 84. Acta de matrimonio, que es un error, porque nada más le da el magisterio de la Iglesia. Porque nada más lo da el magisterio de la Iglesia. Entonces sería un acta de registro civil. Es el comentario de Héctor Carrillo. También Jesús Márquez Muñoz de Bugambilias, esta llamada llegó tarde el día de ayer, y dice, si en realidad han existido estos grupos que traen estas tendencias, pienso que ante esta ley quieren hacer legal una desviación que trae alguien. Es ilógico, mejor que se atiendan y los aceptamos sin discriminarlos, pero no como legal. Si tantos años una mujer en concubinato no tiene derechos, llegue de repente una ley y se pueda entre ambos iguales. Esto puede ser abrir la puerta para que se lleven a cabo adopciones y estas cosas no deben suceder. El comentario de Jesús Márquez Muñoz. También de Jardines del Bosque, Andrés Gómez dice, ¿por qué si es natural los homosexuales no pueden tener hijos y tendrían que adoptar? No toda otorgación de derechos es buena, no se puede tratar igual a los desiguales, sería injusto. Pandalanito en Twitter dice, ¿no cree que también sea una cuestión cultural de los jaliscienses que no los deje aprobar esta ley o proponerla a medias? ¿No creen que podría tomar el ejemplo al DF para evitarse problemas con lo de la ley de libre convivencia? Sería más fácil, ¿no? Es el comentario de Pandalanito. Sara Ramírez también en Twitter, en 2003... Alejandro Mata, esta ley está politizada y mal hecha, también creo que hay cosas importantes que ver, parece una cortina de humo. Y finalmente, Luis Cervantes, ¿cómo es posible que 2000 años y todavía con esas cosas una minoría los trae de cabeza? ¿Alguien quiere comentar o responder a alguna llamada de las que comentamos? A mí me gustaría, Begoña, sí, comentar algo de lo que las personas manifiestan en sus llamadas. A veces hablar desde la ignorancia pues nos hace decir cosas que no van, ¿no? Por ahí una llamada decía que las concubinas no tienen derechos. Pues sí tienen derechos. Lo invito a que por ahí lea el Código Civil y bueno, demás ordenamientos legales y podrá ver que el concubinato sí se menciona en las leyes y sí se crean derechos. Y también se hablaba de que los homosexuales no podemos tener hijos. Bueno, pues otra vez hablaban desde la ignorancia, porque los homosexuales sí podemos tener hijos, tenemos aparatos reproductivos y las lesbianas pueden embarazarse y los hombres pues también pueden
junto con una mujer o por inseminación que donen su esperma hacia cualquier mujer, podemos tener hijos y ya los tenemos, ¿no? Esta es una realidad. O sea, el decir que a partir de este tipo de leyes los homosexuales vamos a criar niños, pues también es una mentira. Ya hay homosexuales que vivimos en pareja, que tenemos hijos, ya sea propios o a lo mejor no adoptados legalmente, pero que alguna prima, alguna hermana, alguna vecina se los dejó encargados y los han criado por muchos años. O sea, esto no es una realidad nueva. Aparte hay personas que dicen que en el momento de que dos personas del mismo sexo puedan unirse y tener reconocimiento jurídico, la sociedad va a cambiar y la sociedad se va a pervertir. Bueno, pues les aviso que en el Distrito Federal ya existen los matrimonios del mismo sexo y son reconocidos en todos los estados de la República por medio de una resolución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó en agosto del 2010, en donde aprueba la constitucionalidad de las reformas realizadas en el 2009 en el Distrito Federal. Yo personalmente voy a cumplir 4 años de casado, 10 años con mi pareja viviendo juntos, procurándonos bienestar, y así conozco muchas otras familias. Entonces, las sociedades no cambian, las sociedades más bien cambian para bien porque reconocen derechos de estas personas que no los tienen. Y actualmente en el estado de Jalisco no podemos celebrar un matrimonio o una ley civil, de unión civil, porque la ley no lo permite. Entonces, lo único que daría esta nueva ley de libre convivencia sería una certeza jurídica. Okay. Y rápidamente me gustaría nada más comentar algo que dijo el padre, que él decía que no todos los conservadores, o que al menos la iglesia no todos eran conservadores, y eso pues nosotros también lo aplaudimos porque pues afortunadamente existe gente dentro de la iglesia que no piensa de esta manera. Por ahí hay la teología de la liberación, donde padres han manifestado su beneplácito a que se reconozca los derechos de los homosexuales. El propio Papa Francisco ha hecho declaraciones a favor de que se reconozcan derechos, y eso a nosotros nos tiene muy contentos porque esto hace que la misma sociedad deje de verlo como un dogma, que ya decía el padre, que no era el caso de venirlo a decir aquí. Yo estoy muy contento que el padre no nos traiga dogmas a la mesa, sino que hablemos de legalidad. El artículo 1 de nuestra Constitución dice que nadie puede ser discriminado, entre otras cosas, por su preferencia sexual. Okay. Y eso hace que cualquier persona que intente no darnos derechos caiga en discriminación. Okay. Gracias, muchas gracias, Luis Ignacio. Si esta ley no es para el matrimonio o tampoco incluye las adopciones, ¿por qué oponerse? Porque hay personas que se oponen, porque hay grupos que se oponen. Desde el punto de vista de cada uno de ustedes, Padre José Jesús, Luis Ignacio. No, ya levantó la mano. Okay. A mí me parece que, por ejemplo, en uno de los comentarios que mencionaban, se refleja los miedos de algunas gentes, ¿no? Decían, es que es desviados, ¿qué va a suceder con una sociedad, con una pareja homosexual? No, pues es que no están ni desviados ni enfermos. Eso, lo que pasa es que a veces no consultamos, no revisamos, no estudiamos las investigaciones que se están generando, y el homosexual no es una persona enferma, no es una persona que tiene un trastorno, es una persona como cualquier otro que ha desarrollado una preferencia sexual. Y en ese sentido me parece que en términos de pensar que hay una gran mayoría que son iguales y otros que son desviados, se han cometido muchas injusticias. Yo ya mencionaba el caso de los afroamericanos, como también a veces en el caso de las mujeres todavía. Por ejemplo, todavía hace algunos años, en el caso de la mujer, cuando una mujer se divorciaba, se le atribuía la culpa del fracaso del matrimonio, porque no había sabido llevar su matrimonio, siendo que en un matrimonio le tienen que poner los dos, el hombre y la mujer. Y todavía yo estoy convencido que los hombres tenemos una deuda histórica con las mujeres. Todavía no es fortuito el hecho de que las mujeres tengan más problemas psicológicos que los hombres, porque hay más exigencia para la mujer que para el hombre. Entonces, en el caso del homosexual, se ha querido ver como una persona desviada, enferma, y no es así. Más bien es una persona como cualquier otra que tiene otra preferencia sexual, pero que tiene debe tener, no los tiene en este momento, debe tener los mismos derechos que cualquier ciudadano, y en todo caso ejercerlos, y la obligación del Estado, inclusive rescatando los principios constitucionales, la obligación del Estado es proporcionarle las mismas oportunidades jurídicas que le dé certidumbre a una relación. Ok, muy bien. Padre Antonio. Bueno, yo primero quiero señalar que yo no estoy de acuerdo en que la homosexualidad, por ser homosexualidad, es una perversión. O sea, entonces hay que
también, y tampoco atacarlos, ni lastimarlos, ni agredirlos, ni violentarlos de ninguna forma. Pero lo que sí hay que, ahora los ejemplos que había puesto Jesús, bueno, perdón por la confianza, pues el tiempo que nos conocemos. amigos. Los ejemplos que había puesto Jesús se refieren a otro tipo de circunstancias, ¿verdad? Como el de la infabulación en el caso de las mujeres, y a otros tipos en donde hay una evidente discriminación por el hecho de cometer ese hecho, ese evento, o dañarlos en el caso último que mencionaba de que las mujeres, si se divorciaban, todos eran culpa de ella. Antes quiero señalar que yo creo que Luis Ignacio conoce este movimiento dentro de la Iglesia Católica que se llama Courage. Empezó en Estados Unidos, dirigido a personas que tienen preferencia por el mismo sexo. Alguien también equivocadamente decía, sí existe Courage, pero ahí lo que buscan es curarlos. O sea, está el precedente, está mal, ¿verdad? Porque creo que no hay una modificación, y además porque se supone que completamente es una enfermedad. Entonces, no, Courage es la atención para las personas dentro de la iglesia que tienen esta tendencia y que no hay por qué, no es que necesariamente se busque cambiar. A lo mejor alguien, pero no conozco todavía ningún caso que habiéndose confesado con esa tendencia haya dicho, no, creo que me equivoqué, no era homosexual y me volví heterosexual. Bueno, se cierra el paréntesis. Continuando sobre la legalidad, sobre lo que se busca para este tipo de relaciones, ya se dijo que no está para los homosexuales. Sin embargo, si se dan cuenta, hemos homosexualizado mucho el tema, que como anteriormente habíamos dicho, no lo vamos a homosexualizar. Sin embargo, sí lo hemos, y yo incluyendo, lo hemos homosexualizado, y las preguntas también, o los comentarios también van en ese sentido, porque tiene esta aplicación. Pero para este tipo de relaciones, la ley para este tipo de relaciones, como viene planteada, pues ya existen otros mecanismos de carácter legal en donde se atienden estas vinculaciones, en donde quizás, para ser precisos, no se ejercen estos derechos, porque estamos hablando en concreto de esta ley, no de otra ley probable o posible o deseable. En donde no se atienden esos derechos es en las relaciones que existen entre las personas o las parejas como las que Luis Ignacio mencionó del mismo. Entonces ahí ya no habría que llamarle de libre convivencia, habría que llamarle exactamente de otro modo, pero para todos los demás ejemplos, pues ya existen los mecanismos legales suficientes para que haya una protección. El otro día me extrañó pues que el diputado Enrique Velázquez decía que no podíamos nosotros, por ejemplo, en el Seguro Social asociar a los papás. En el caso mío, pues, ¿cómo que no? O sea, sí se asocian. O sea, sí esa es una de las cosas, por ejemplo, que pelean mucho en cuanto a la asimilación de derechos o en la reclamación de derechos, las personas del mismo sexo que viven juntas. Dice, ¿por qué yo no lo puedo asociar a mí? Pero ese sería otra ley, diríamos, ¿no? O se particularizaría o se tropicalizaría esta ley. Pero así como lo estamos presentando, así como se está presentando, por eso yo hablaba de confusa e innecesaria al principio, ya existen otros mecanismos legales o otras leyes que protegen esas convivencias, como ya había señalado yo lo del Seguro Social, señalo también lo de las herencias, lo del testamento. Dice, ¿quién aplica? Pero a ver, ¿quién lo aplica el testamento? Por más que se promueva que septiembre y octubre son los meses del testamento, porque parece que ya se amplió, nadie lo hace. Bueno, el hecho de que no se utilicen esas leyes, esas normas, ese reglamento, que no se aprovechen, no significa que están descuidándose este tipo de convivencia. Ok, muchas gracias, padre. Tenemos que ir a nuestro tercer bloque para regresar con conclusiones, aportaciones, con lo que cada quien quiera cerrar en esta mesa. Su opinión es libre.
3030-5307 y 01800-087-8817. Tenemos también su comunicación, así que nos vamos rápidamente a nuestro corte para regresar y tener tiempo para todo. Vámonos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De regreso en Estación Central y en nuestro último bloque, así que vámonos con las llamadas rápidamente para después las conclusiones de cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Estamos hablando acerca de la iniciativa de ley de libre convivencia y tenemos el comentario de Luis Arana de Tonalá. Pregunta, ¿qué significa la palabra homosexual? En 30 segundos, ¿alguien quiere responder así directamente? ¿Qué significa la palabra homosexual? Una persona que tiene atracción, ya sea afectiva o sexual, hacia una persona de su mismo sexo. Okay, muchas gracias. Carlos Valencia, de la Colonia Artesanos. Entiendo que la ley de convivencia no es nada más para parejas gay, sino que entran todas las modalidades que se puedan entender como parejas de libre convivencia. Y me gustaría que toda la pluralidad de parejas tuviera derechos dentro de las leyes constitucionales, aunque la ley eclesiástica no lo acepte. Comentario de Carlos Valencia. ¿Algún comentario a esta llamada? Bueno, yo creo que ya hemos padre. dado respuesta a su comentario. Vivimos en un estado laico, ¿no? Y hay que respetar cualquier tipo de credo. José Luis Trejo, de la Colonia Jalisco. ¿Aceptar esta ley es para que Guadalajara pase a la historia? Pregunta. Y también pregunta, ¿qué ley que se está promoviendo, esta ley que se está promoviendo, está dirigida por gente homosexual? ¿Aceptar esta ley dejaría a Guadalajara como en un paso adelante a la historia? No, yo creo que aquí hay una premisa falsa, ¿no? No porque se esté promoviendo una ley de libre convivencia quiere decir que la persona es homosexual o heterosexual. Yo creo que aquí nos merece todo el respeto del mundo la preferencia sexual de cada quien. El hecho de que una persona sea homosexual no implica que sea inmoral, como el hecho de ser una persona heterosexual implica que es una persona honesta y responsable. Yo entiendo que hay personas homosexuales y heterosexuales que son malandrines y hay otras personas homosexuales y heterosexuales que son congruentes, ¿no? Y a mí me da mucho gusto también reconocer que aquí una de las anteriores preguntas o comentarios era de la falta de respeto. No, yo creo que estamos en un marco de mucho respeto, inclusive afecto que tenemos entre nosotros, como personas, como ciudadanos, y que estamos compartiendo ideas. Creo que eso es a lo que debemos aspirar como ciudadanos hoy en día, ¿no? Okay. Respondes al comentario de Cecilia Gutiérrez de la Colonia Americana que dice, deben respetar a la Iglesia Católica, tampoco se trata de atacarse. Luis GDL, perdón, padre, ¿va a hacer algún comentario? No, primero las damas. No, por favor, padre. Yo iba a señalar que sí, no se trata verdaderamente de atacar ni de afectar a nadie, sí, así como a las personas que están promoviendo esta ley tienen toda la libertad de hacerlo, también a los que no les llega a gustar esta ley, se les llega a acusar de retrógradas, se les llega a acusar de intolerantes, y a veces nos encontramos con que son más intolerantes los que no les gusta la intolerancia. O sea, lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, para medir también nuestras apreciaciones. Claro, muchas gracias. Luis GDL en Twitter dice, no extraña que la Iglesia esté en contra de todos los avances civiles, ya lo hicieron contra el matrimonio y luego divorcio. Y también Marta Aceves de la Colonia Centro, todo es cuestión de respeto, Iglesia, homosexuales, católicos, ateos, todos somos humanos, son los últimos comentarios. Pues nos vamos con las conclusiones de cada quien. ¿Quién quiere iniciar? Sus aportaciones, espacio de participación libre, así que bienvenidos. Luis Ignacio. Gracias, Begoña. Mira, a mí con estas llamadas que refieren a la Iglesia, al padre que está aquí pues, dando sus muy buenas aportaciones, a mí me gustaría comentar que parte de los argumentos de las personas que están en contra de esta ley vienen desde lo que dice la Iglesia o lo que ha dicho por muchos años, ¿no? Ya lo decían ahí, las llamadas han estado en contra de muchos de los avances, muchas cosas que ahorita se nos haría imposibles o impensables, cómo ha sido el voto de la mujer en los años 50, cómo han sido los matrimonios entre personas de diferente raza. Entonces, bueno, pues es para nosotros muy lógico y normal que la Iglesia ahora esté en contra de este tipo de avance.
Ya los mismos argumentos que vemos aquí en Jalisco los hemos visto en otros países que ya han aprobado el matrimonio igualitario o leyes parecidas de uniones civiles entre personas del mismo sexo. Lo hicieron en Argentina, lo hicieron en España, lo hacen ahora en Estados Unidos, lo hicieron en el Distrito Federal en el año de 2009. Y bueno, pues no es de sorprenderse esta posición de la Iglesia. Vivimos en un Estado laico, hay que respetar los credos. Nosotros siempre, al menos en Códice, que es la asociación que yo represento, hemos sido muy respetuosos de lo que la Iglesia, y no solo la Iglesia católica, sino cualquiera de otras iglesias, piensan al respecto de estas leyes, pero nosotros nos basamos en la legalidad. Ya lo mencionaba, el artículo 1 dice que nadie debe de ser discriminado por su preferencia sexual. El artículo 4 constitucional dice que el hombre y la mujer debemos de ser iguales ante la ley. Entonces, bueno, en base a esto es que nosotros es lo que pedimos, un reconocimiento jurídico. El matrimonio igualitario será una cuestión que lograremos, al parecer, más pronto por la vía judicial. Ya existen amparos en diferentes ciudades de la República en los cuales se ha reconocido que el hecho de que una pareja del mismo sexo no pueda acceder a la figura del matrimonio es discriminatorio. Aquí en Guadalajara actualmente tenemos una sentencia de un juez de distrito, de primera instancia federal, el cual dicta que el registro civil de Guadalajara debe de casarlas en base a la no discriminación. Okay. Entonces, bueno, el matrimonio igualitario llegará por la vía judicial. No les sorprenda que en unos años se van a declarar inconstitucionales los artículos de los códigos civiles que dicen que solamente debe de ser entre un hombre y una mujer. Pero este tipo de leyes no son matrimonio. Esta ley de libre convivencia es una ley que va mucho más allá y que sí pondría a Jalisco en otro panorama, que ya para cambiar a que hemos sido un Estado que por muchos años ha discriminado, que no ha modificado sus leyes de acuerdo a la reforma de derechos humanos del 2011, constitucional, y entonces sí estamos hablando de una ley que amplía los derechos a todos. A mí me gustaría que leyeran el texto, como lo decía el padre, lo pueden encontrar en la página del diputado promovente, que es enriquevelazquez.mx. No es que yo le esté haciendo publicidad ni nada al diputado, pero ahí pueden encontrar el texto. Como ciudadanos es importante leerlas, tenerlas. Así es, y que no se dejen llevar por lo que dicen en los púlpitos, por lo que dicen algunos medios de comunicación, por lo que dice la vecina. Ustedes vayan directamente a la ley, vean qué es lo que dice. Que no es matrimonio, que no habla de adopción, no se dejen llevar por esos comentarios. Y bueno, pues nosotros siempre estaremos impulsando y apoyando cualquier ley que hable de amplitud de derechos. Gracias, Luis. También, bueno, quedamos que no íbamos a ser agresivos, pero dice, no se dejen llevar por lo que dice la Iglesia, no se dejen llevar por esto. Más o menos podría ser mi discurso ahorita, no se dejen llevar por lo que dice Luis Ignacio, y pues no es el caso, ¿no? Entonces, creo yo que aquí se rompió esa barrera de respeto. Qué bueno que vayan a estas leyes y ahí se van a encontrar las contradicciones que existen, que vayan a estas páginas. Y no se trata de legalidad como primer paso, se trata de razón. Con eso yo no me quiero oponer abiertamente o directamente a leyes de este tipo, sino que cuando ya se pongan a consideración, lo que debe intervenir debe ser la razón y la reflexión, antes que la legalidad. O sea, solamente por la legalidad no tendría caso, porque basta que un dictador diga leyes, aunque no sean razonables, y entonces por eso tendríamos que cumplirlas, por ejemplo, ¿no? La misma ley señala que estas uniones de convivencia se deben equiparar al concubinato. Entonces ahí habría que, si les parece bien, una sugerencia, modificarlo para que esta ley sea más completa y más explícita. Okay. Qué bueno que se ponen en consideración estos temas, pero para reflexionar, para pensar. Ahora, las leyes miran a una amplitud, al bien común. No por eso se tienen que despreciar las mayorías, pero si una ley va a causar contradicción por principio entre la sociedad, entonces las leyes son para solucionar diferencias, no para provocarlas. Muchas gracias. Gracias, Padre Antonio. Por favor, José de Jesús Gutiérrez. Sí, nosotros nos pronunciamos por los derechos de las personas. A veces hay personas que las discriminan por estar gordas, otras veces por estar altas o bajas, por estar prietitos o por estar delgaditos, o qué sé yo. Yo creo que eso ya no procede. Yo estoy de acuerdo con el padre Antonio de que hay una cuestión de razón también, que nos debe decir que el principal razón es el respeto y la buena relación entre los seres humanos, y en ese marco también se deben circunscribir las leyes, y yo creo que esta ley de alguna manera reconocería lo que en la realidad ya se da.
Hay parejas homosexuales que ya lo viven y que no va a pasar una cosa, no va a pasar un desastre si se casan o si se integran, se les reconoce, les da certidumbre jurídica, no va a pasar nada. Al revés, va a ser un reconocimiento social al derecho que tienen de a quién querer y a quién amar. Nadie nos va a imponer, nadie nos puede imponer a quién debemos querer y a quién debemos amar. Todavía, desgraciadamente, hay culturas, hay grupos en donde a lo mejor por un costal de maíz se le entrega a una niña, a un adulto, a un hombre adulto, y eso tampoco está bien, ¿no? Entonces yo creo que nosotros debemos aprobar esta ley, debemos impulsarla en beneficio de los derechos de todos. Gracias. Hoy es los derechos de ellos, de las mujeres lesbianas, pero el mañana también se podría hacer el de nosotros, ¿no? Y yo creo que lo que merecemos los seres humanos es respeto y una muy buena relación entre las personas, una convivencia libre y sana. Muchas gracias. Pues muchas gracias por haber venido, por su tiempo, por venir a comentarnos sus puntos de vista acerca de esta iniciativa de ley de libre convivencia. Agradezco a José de Jesús Gutiérrez, presidente de la Ciudadana, su visita. Beña. Gracias, padre Antonio Gutiérrez Montaño, director de Comunicación Social del Arzobispado de Guadalajara, y Luis Ignacio Guzmán, muchas gracias, vicepresidente de Códice. Gracias a ustedes. Gracias. Los dejamos en muy buena compañía. Se quedan con Artefacto desde Fiestas de Octubre a través de C7 Jalisco. Buenas tardes. Mañana los esperamos 5 de la tarde con reporteros y el tema de ley de libre convivencia. Gracias. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.